Señores, vemos que los temas relacionados con la situación de la muerte de los recién nacidos en el Hospital San Lorenzo de los Minas ha tomado por parte de varias organizaciones, sobre todo organizaciones periodísticas, organizaciones políticas, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, el tema. Y el caso, por ejemplo, de la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo, encabezada por su titular, el doctor Ramón Alvarado, solicitó el lunes al gobierno que vaya en auxilio, ¿verdad?, de las madres que perdieron a sus hijos en ese primer trimestre, que el balance habla de unos 200 y tantos, en el primer trimestre de este año, 200 y tantos fallecidos. Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso que esto es correcto. Yo pienso que cuando se da, y esto lo digo en el espíritu y en el sentido de lo que significa la pérdida para una familia, pero sobre todo para las madres. Cuando una mujer se embaraza y está esperando ese muchacho, hay aspiraciones, y yo lo digo como padre, que nunca se me ha pasado por la cabeza utilizar esto con fines que no sean la razón que tenemos acá, que es llevarles a ustedes información que sean de utilidad. Los padres también nos embarazamos. ¿Por qué? Porque cuando tú estás esperando tu bebé, tú estás haciendo planes. Usted compra cuna, usted compra pañales, usted decora una habitación, usted hace dentro de las posibilidades que usted tiene, socioeconómicamente hablando, usted hace preparativos. Sí. Usted hace arreglos. Usted decora. No tiene que ver, porque mucha gente puede decir, no, pero es que los que van a esos hospitales son pobres. El pobre, aunque sea una canastita, un bultito, prepara. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tiene una pérdida, la pérdida supone que hay que hacer un duelo, y salud mental, el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, deben hacer, ¿verdad?, lo propio, auxiliar en materia de salud mental a estas madres, porque aquí ha habido una pérdida. Y más que una pérdida, ha habido una situación a escala nacional, porque todos nos hemos enterado de la situación. Por lo tanto, ahí hay una mezcla de la pérdida per se con la incertidumbre de que pudo existir un mal manejo de la atención de su bebé. Fíjense cómo nosotros andamos. O sea, aquí hay una situación de pérdida, pero además de la pérdida, que ya por haber perdido el embarazo, ya hay un luto, ya hay una situación de duelo. En adición a eso tenemos esta situación. Entonces, yo pienso que hay que tener en consideración este llamado que hace el doctor Alvarado, porque parece ser pertinente, parece ser al lugar, como dirían los jueces, ante la situación de todas estas madres que han perdido sus bebés, el hacer un acompañamiento, porque es necesario. La gente miren, muchas personas desenlazan de manera fatal, reaccionan de manera fatal ante una situación de una pérdida, sí, por no darle un acompañamiento. Hace 2 meses apareció un señor que había venido durante todas las causas, todos los juicios que se habían hecho en el caso de la pareja que fue acribillada por la policía en Los Alcarrizos. Y ese señor vive en los Estados Unidos, o vivía, fue arrestado porque se le incautó armas que él traía de manera ilegal, la entró al país, y lo que se presumía era que él venía a hacer justicia por sus propias manos. Entonces, fíjense dónde
dónde pudo haber terminado esa situación, que la gente al sentirse burlado, al sentirse maltratado, pues puede actuar de una manera que termine en una tragedia mayor. Entonces, hay que darle acompañamiento en salud mental a las madres y a todo el que ha estado involucrado en esta situación. ¿Por qué? Porque mucha de esta gente que son pobres de solemnidad tienen también aspiraciones de tener sus hijos y se ven burlados y se ven defraudados también por el Estado. Así que yo creo que eso tiene sentido. Así es, y justamente, doctor, en el día de ayer y hasta el 7 de mayo se conmemora la Semana Mundial de la Salud Mental Materna, que prevé estos temas de las muertes neonatales porque la mayoría de estas madres pasan por episodios de depresión, un duelo que se complica con síntomas de estrés postraumático, y no solamente es el caso de las madres que pierden sus bebés al nacer, sino esas madres que dan a luz un bebé prematuro que no se lo pueden llevar a casa, inmediatamente deben dejarlo en una unidad de cuidados intensivos. Eso tiene un impacto en la salud mental de esa madre, y por este tipo de temas se conmemora esta semana buscando que se preste atención al tema de la salud mental en las madres. Y el mismo sentido del comentario anterior, pues se empalma con esto, tal como tú decías. ¿Por qué? Porque una persona que tiene un duelo prolongado, que no ha cerrado esa herida, es una persona que va a ser disfuncional en su trabajo y en su casa. Sí. Hay otros miembros de la familia que están ahí, está el esposo. Si solamente son ellos dos, está el esposo. Entonces, esa persona probablemente tiene una actividad laboral la cual no va a rendir de manera. Entonces, la importancia que tiene que nosotros visualicemos el tema de la salud mental. Pero mucha gente, importante decir esto, mucha gente no ve el problema en su justa dimensión de la salud mental. Y la salud mental comienza como un problema financiero. Y oigan bien, y yo les invito a ustedes, amigos, que nos siguen cada día en Cátedra Médica, que nos den su parecer respecto de esto que yo estoy diciendo. 809-682-9850 es la línea de contacto. ¿Tú sabes qué significa? Aquí, al no tener cobertura la seguridad social, el que va donde un psicólogo y el psicólogo que tiene que cobrar lo que cobra porque de eso vive, y le dice, y el psiquiatra, ni hablar, que es, digamos, la cabeza de el equipo de salud mental, tiene que cobrar sus honorarios para poder vivir dignamente, pero no lo cubre la seguridad social. Y cuando tú tienes una situación de peso, que cualquier familia de clase media, media alta tiene la orientación, porque el problema lo tiene la sociedad completa. Cuando un muchacho, cuando un esposo, cuando una madre, cuando algún miembro de la familia tiene un problema que trastorna la dinámica y la paz, normalmente, ¿con qué se cura el catarro? El catarro, si está complicado, la neumonía, con antibióticos. ¿Y con qué se cura la depresión? ¿Es con psicólogo? ¿Es con psiquiatra? ¿Con tratamientos? ¿Es con remedios? Entonces, si la seguridad social no incluye el tratamiento que debe iniciar con la visita al psiquiatra, ahí comenzamos mal. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber que un problema de salud mental no se resuelve como el problema que usted tiene de la neumonía, que usted le da 7 días de antibiótico, 10 días de antibiótico, 2 semanas, el Helicobacter pylori, vámonos 2 semanas con levo y con amoxicilina. Y a esa fecha, normalmente, el bicho se ha muerto. Pero los problemas de salud mental no son así. No. O sea, fácilmente usted se tira 1 o 2 años. Sí. Óyeme, y si tú sacas un cálculo, Lisania, saca un cálculo donde tú tienes 3.500 pesos, vámonos barato. No nos vamos con un psiquiatra hipercotizado. Vámonos 3.500 pesos. Por 2 o por 3 personas. Pónselo que tú vas 2 veces al mes o 1 vez al mes, por ejemplo. Tú estás hablando de que de los ingresos de una familia, estamos hablando de 10,000 y pico de pesos.
Y te estoy hablando de una consulta barata. Sí. Porque las consultas normalmente de personas que tienen, o sea, de buenos profesionales, anda entre los 4,000, 5,000 pesos. Por ahí es que están parqueados. Entonces, por ahí comienza el problema de la seguridad, de la salud mental en nuestro país. Que la gente no puede pagar el tratamiento. Y yo te estoy diciendo a ti, es lo mínimo. Porque una familia que tiene un niño con un problema de depresión, de TDAH, de hiperactividad, o un muchachito que tiene problemas en su neurodesarrollo, probablemente hay que verlo 2 veces, 3 veces, 4 veces al mes, hay que verlo semanal, dependiendo de cada caso. Y si tú a una familia tú le dices que solamente por un concepto tú vas a drenar 15, 20 mil pesos o el triple a eso, porque si la familia tiene que ir completa, entonces las cosas se triplican. Sí. Si es un problema de pareja, si tú y yo como esposos nos estamos jalando los moños y no queremos divorciarnos y queremos buscar salida, tenemos que ir los dos y te cobran evidentemente individual porque tú te estás dando un servicio. Entonces, el problema de la seguridad social aquí, de la salud mental, comienza por ahí. Sí. Hasta que nosotros no tengamos una seguridad social que incluya el diagnóstico, que es la consulta como corresponde, la seguridad social aquí la gente no va a tener salud mental y seguirán los suicidios y seguirán los problemas de disfunciones a nivel familiar con los niños y los problemas laborales y etcétera, etcétera. Porque tenemos el problema encima, pero no tenemos ni siquiera la manera de cómo la gente pueda canalizar su situación de salud. Y mire, doctor, pareciera como si las informaciones intencionalmente estuvieran enlazadas y no ha sido así. Justamente en la misma línea de lo que usted acaba de comentar, la salud mental de una mamá depende de la salud emocional de los niños. Y hay una información aquí que habla de que el maltrato infantil se está haciendo una alerta sobre la alta incidencia en nuestro país, sobre todo del abuso verbal, que la gente lo simplifica y muchas veces no lo reconoce como un tipo de violencia. De acuerdo a la nota, y que es una nota que sale de unas declaraciones que dio Joana Cuesta Obando, quien es psicopedagoga en la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Ella dice que existen diferentes formas de abuso infantil que pueden pasar inadvertidas o ser aceptadas como parte de la disciplina impuesta por los padres a sus hijos. Sin embargo, esto no deja de ser una privación de los derechos del niño. Por eso está haciendo esta advertencia de que se preste atención a este tema, porque esto tiene una repercusión en la salud mental de los más pequeños, que en la adultez también sale a relucir y se sigue reproduciendo. Y esto es importante porque cualquiera puede decir, mira, pero ustedes lo que están diciendo es que los muchachos lo malcríen. Que no los corrijan. Es la manera en que nosotros debemos hacer las cosas. Mire, claro, si usted se queda en el campo, y me refiero en el caso mío, ¿verdad? Yo soy de un campo, soy campesino, y cogí para el pueblo, cogí para la ciudad, y entré a una universidad, y entonces me eduqué. Por lo tanto, no puedo pensar como pensaba antes, porque se supone que la educación, la instrucción, lo que hace es generar en el individuo conceptos que te permitan entonces vivir más y vivir mejor. ¿Qué sucede? No es lo mismo si tú le dices a un muchacho, mira, si tú no haces la tarea, entonces yo no te voy a dar tal cosa. A que tú le digas de manera positiva, si tú haces la tarea, entonces vamos a hacer tal cosa. Sí. No es lo mismo. No. ¿Por qué? Porque el lenguaje positivo, el lenguaje propositivo de estímulo genera en el individuo una manera diferente de ver la vida, de ver la situación. Los niños, los adultos, actuamos y nos interesa mucho la motivación, la recompensa. Siempre lo decimos, ¿por qué la gente cae en las adicciones? Por la recompensa. Porque cuando tú consumes lo que consumas, y eso te da placer, esa recompensa de que tú te fumaste un tabaco de marihuana y te sentiste en las nubes, te sentiste bien, esa recompensa hace que la persona se enganche.
Y por esa razón, entonces pide más. ¿Por qué? Porque lo que quiere es sentirse bien. Claro. Lo mismo el alcohol. La gratificación. ¿Por qué cuando tú tienes a un delfín, ¿verdad? Y tú lo amaestras y cuando él hace la pirueta le das una recompensa a él, actúa y no se cansa? Porque tú le estás dando una recompensa. Entonces, ahí es donde está el detalle con nuestros niños, que hay necesariamente que proveerles un lenguaje positivo. Y eso es importante porque tenemos que aprender, si la manera de hacer las cosas siguen siendo las mismas, los resultados ¿cuáles van a ser? Los mismos. Si hasta ahora la estrategia que hemos llevado educativamente hablando con nuestros hijos, con nuestros estudiantes, es un lenguaje negativo. Te vas a quemar. Si tú no estudias, te vas a freír, te vas a partir. Ese es un lenguaje que no motiva. Ese es un lenguaje de miedo. Ese es un lenguaje de terror. Y eso en los niños no es sano. Eso no es saludable. Eso no ayuda. Así es. Bueno, y justamente hoy, en la misma línea de todo lo que hemos comentado, vamos a estar hablando con la doctora Soledad Alonso. Si usted tiene alguna situación con los más pequeños en casa, sus niños, sus adolescentes, que desea consultar y desea orientación con la doctora Soledad Alonso, hoy puede llamarnos al 809-682-9850. También puede hacerlo a través de la línea internacional 833-380-0062. Creo que nos queda chance, doctor, para comentar. Mira, educar en amor, dicen los expertos en salud mental, en psiquiatría infanto-juvenil, en psicología, es la clave. Dice que el 67% de los hogares dominicanos utilizan el chucho, el castigo, para disciplinar, tanto físico como psicológico, para disciplinar a los hijos. Y eso es nefasto, eso no es bueno. No estamos diciendo que a los niños no hay que corregirlo, que en un momento determinado, pero el lenguaje no puede ser, óyeme, que de cada 100 correcciones, 67, 70, eso es prácticamente 70 sea la coerción, la agresión física, el tabanón, la galleta, el trompón, el correazo, o el lenguaje que hace que el niño entienda que sí, que es eso. Que eso es normal. Y que vaya denigrándose a sí mismo. A sí mismo. Y entonces ese niño tiene una autoestima muy lastimada. Ese niño le da un trompón al compañerito en la escuela porque a él le dan un trompón. Cuando no hay manera de dirimir los problemas en la casa. ¿Qué es lo que hace el papá? ¿Qué es lo que hace la mamá? Le da un trompón. ¿Y él qué hace? Le da también un trompón. Vamos a ver qué dice la gente. Buenos días. Buenos días, doctor. Adelante. Gracias. Oiga, yo tengo un nietecito acá en la casa que es súper hiperactivo. Él por un segundo está quieto y así él está en la escuela también. Él coge, por ejemplo, él no está en un momento tranquilo. Él se motiva positivamente, pero por muy poquitos minutos, tiempo. Y así es en la escuela, no se concentra. La profesora dice que le rompen las cosas a los demás, que no está nada. Es súper... Usted, una pregunta, señora. Usted es su abuela. Ajá, sí. Y después de la escuela, yo lo atiendo acá. Exacto. Usted es su abuela y usted lo quiere mucho, ¿verdad? Claro, sí. ¿Y qué edad tiene usted, abuela? Yo tengo 64 años. 64 años. Ajá. ¿Y cómo es el escenario de ese niño en la casa? ¿Él vive con su papá y con su mamá? Ajá, sí, él vive con su papá y su mamá. Sí, exacto. Sí. ¿Y ese escenario en la casa cómo es? ¿Es tranquilo? ¿Es bueno? ¿Es adecuado? ¿Son comprensivos con el niño? No. Está en término medio. No es tan tranquilo. Le hablan fuerte. O sea, no es un ambiente tan adecuado, tan cosa para el niño. Y papá y mamá de vez en cuando se jalan los moños. No, eso no. Papá y mamá no se jalan. No se jalan los moños. Y verbalmente, papá y mamá, escúchame mi amor, y verbalmente papá y mamá no se jalan los moños. No se hablan mal. A veces sí. A veces. O sea, y el niño, esos jalones de moño que se dan papá y mamá, no lo ve
el niño. Claro, doctor, sí. Lo escucha, ¿verdad? Sí, Okay. sí. Pues mire, el programa de hoy va dirigido justamente, gracias por su llamada, señora. Sí. Escuche la respuesta en el contenido del programa de hoy. Hoy tenemos a la doctora Soledad Alonso, quien es psiquiatra infanto-juvenil, y vamos a estar hablando de todos los problemas que involucran a nuestros niños, que involucran a nuestros jóvenes en una sociedad que es muy agresiva, que es muy maltratadora, y todos esos temas los vamos a abordar el día de hoy. Nos vamos a una pausa. En breve, no le cambie. Tenemos el día de hoy psiquiatría infanto-juvenil.